México dominará la década de 2030 y Estados Unidos necesita que eso suceda. La rivalidad entre Estados Unidos y China está en el centro del panorama geopolítico actual. Y a medida que aumentan las tensiones, México está listo para convertirse en el aliado más crucial de Estados Unidos para mantener la supremacía económica global. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, lo que evidencia sus fuertes lazos financieros. Esta interdependencia podría ser la alianza más poderosa en el orden económico global. Pero existen desafíos interesantes en el camino. Los fundamentos de la economía de México son de los mejores del planeta. Tienen la tormenta perfecta de factores demográficos, geográficos y políticos para atraer inversiones masivas. La fuerza laboral de México es relativamente joven y un activo crucial para el crecimiento económico. Habrá una reserva laboral sustancial durante muchos años y una generación de consumidores que formarán nuevas familias y ahorrarán para su jubilación. Mientras los países desarrollados enfrentan el envejecimiento poblacional, la fuerza laboral joven de México puede cubrir la demanda manufacturera en Occidente. A medida que aumentan los costos laborales en China y las tensiones con el mundo occidental, México es quizás la alternativa más viable para la relocalización cercana de la manufactura. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá permite exportar productos mexicanos a Estados Unidos sin aranceles, aumentando la competitividad nacional. Los inversionistas extranjeros notan el potencial de México. En 2023, la inversión extranjera directa en México creció 41% respecto al año anterior. Esta afluencia de capital indica una creciente confianza en las perspectivas económicas de México. A medida que las empresas buscan diversificar sus cadenas de suministro y reducir la dependencia de China, podrían convertir al país en una potencia manufacturera. Pero el camino de México hacia la prosperidad enfrenta obstáculos importantes. El 56% de la fuerza laboral del país trabaja fuera de la economía formal. Casi la mitad de los trabajadores que generan valor en el mercado no están cuantificados, regulados ni pagan impuestos. Esto restringe su acceso a servicios financieros, dejando a muchos mexicanos subbancarizados. Como resultado, hay menos capital para que los bancos presten, lo que dificulta aún más el desarrollo. El crimen y la violencia siguen siendo problemas que amenazan la seguridad pública y la confianza de los inversionistas. El gobierno mexicano debe implementar estrategias efectivas para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad para aprovechar plenamente su potencial económico. Además, la desigualdad de riqueza sigue siendo una preocupación urgente, ya que una parte significativa de la población vive en pobreza a pesar del crecimiento económico general del país. Pese a estos desafíos, la economía mexicana ha mostrado gran resiliencia. Ha soportado las crisis económicas mejor que cualquiera de sus contrapartes sudamericanas. Una economía fuerte con algunas ventajas estratégicas que estamos a punto de analizar posiciona a México para prosperar en la próxima década. Mientras Claudia Sheinbaum asume el cargo tras Andrés Manuel López Obrador, surge una batalla por el alma de la democracia mexicana. El eslogan de campaña de Sheinbaum, "Continuidad con cambio", resume el delicado equilibrio que debe lograr. Como candidata elegida personalmente por Andrés Manuel López Obrador, representa la continuación de sus políticas populistas que han resonado con muchos mexicanos. Sin embargo, su formación como científica climática sugiere un giro hacia un enfoque más tecnocrático de gobierno y un enfoque en la sostenibilidad. Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, casi logra una supermayoría en el Congreso, preparando el camino para grandes reformas constitucionales. Esta concentración de poder podría ser un arma de doble filo, permitiendo la implementación rápida de políticas progresistas, mientras al mismo tiempo genera preocupaciones sobre la erosión de los contrapesos. Con Andrés Manuel López Obrador, la aprobación de las instituciones gubernamentales ha aumentado notablemente. El 61% de los mexicanos confía ahora en el gobierno nacional, frente al 29% al inicio de su mandato. ¿Por qué era tan baja? Porque la mayor parte de la historia moderna de México fue un estado de partido único. El Partido Revolucionario Institucional gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años, de 1929 a 2000. Eso no es una receta para un buen gobierno. También significa que la democracia mexicana es extremadamente joven y frágil. Cuando se les pregunta, la mayoría de los mexicanos expresa escepticismo sobre si la democracia es siquiera la forma óptima de ser gobernados. Aún no se sabe qué pasará cuando Andrés Manuel López Obrador deje el cargo. Él era carismático.
Sheinbaum es más como una profesora estoica. Mientras López Obrador prioriza energía tradicional y políticas populistas, el perfil científico de Sheinbaum apunta a posibles iniciativas más ecológicas. Uno de los desafíos más urgentes que enfrentará la próxima administración será abordar la lucha continua del país contra el crimen y la violencia. Andrés Manuel López Obrador respondió a la crisis con una creciente militarización. Las Fuerzas Armadas han asumido un papel más destacado en varios aspectos de la vida pública, desde proyectos de infraestructura hasta la aplicación de la ley. Aunque esto se ha justificado como una medida necesaria para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia, ha generado preocupaciones sobre las implicaciones a largo plazo para las instituciones civiles y las normas democráticas. Si ella lo hace bien, la economía mexicana podría dispararse, pero este es un problema complicado. Los cárteles de la droga son un gran obstáculo para México. Estos grupos están muy arraigados en la sociedad y suelen colaborar con el gobierno en vez de estar en conflicto directo. Son empresas enormes y extensas, con una variedad diversa de activos e ingresos. Los cárteles mexicanos controlan el mercado de heroína en Estados Unidos, pues casi toda la heroína incautada allí proviene de México. La producción y tráfico de heroína se concentran en el noroeste del país. Recientemente, los narcotraficantes se han enfocado en el fentanilo porque es más barato y fácil de producir que la heroína. Los narcotraficantes mexicanos son actores clave en el comercio global de cocaína, actuando como intermediarios y transportistas en todo el mundo. La cocaína que proviene de Sudamérica transita por México en su camino hacia Estados Unidos y, cada vez más, hacia la Unión Europea. Las disputas en Centroamérica y Colombia por controlar rutas de envío de cocaína hacia Estados Unidos han provocado altos niveles de violencia en México. Esa violencia requiere armas, y los cárteles se han vuelto sumamente hábiles para adquirir las armas ilegales que necesitan. La gran mayoría de las armas ilícitas incautadas pueden rastrearse hasta fabricantes en Estados Unidos. Este tema ha generado conflicto entre Estados Unidos y México, ya que autoridades mexicanas han presentado demandas civiles contra fabricantes de armas estadounidenses. Aunque se han decomisado más armas en la frontera entre Estados Unidos y México, esto no ha reducido notablemente el suministro a los grupos criminales en México. Este es uno de los sistemas más antifrágiles del continente. En Afganistán, los talibanes se financiaban con dinero del narcotráfico. Lo mismo ocurre con los rebeldes chechenos en Rusia y varios otros grupos rebeldes en todo el mundo. Si puedes obtener ingresos a través de la venta de drogas, lavar ese dinero y adquirir armas fuera de la tributación o regulación gubernamental, tienes todos los componentes fundamentales de una insurgencia sostenida. Andrés Manuel López Obrador comprendió este riesgo y amplió notablemente el papel del ejército en la vida pública. Más de 100 funciones que antes eran manejadas por autoridades civiles han sido transferidas a las Fuerzas Armadas. Un experto señala que el ejército ahora es el más grande y poderoso que ha existido. Sin embargo, hay poca evidencia de que la temperatura baje. La tasa de homicidios en México aumentó un 76% de 2015 a 2021, con un pico de 26.6 muertes por cada 100.000 personas. En los últimos 3 años ese número ha bajado, pero no tan rápido como subió en el lustro anterior. Esto se ha debido, en gran parte, a la competencia entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de esas rutas clave de contrabando y los cruces fronterizos hacia Estados Unidos. Y una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa podría escalar las cosas aún más. Ningún bando quiere ir a la guerra con sus gobiernos estatales, solo buscan controlar las cadenas de suministro que afectan sus ganancias. Y realmente es muy difícil determinar exactamente cuánto dinero hay en este negocio. Un informe del gobierno de Estados Unidos estima que en los últimos 15 años entre 6.000 millones y 29.000 millones de dólares al año han ido de Estados Unidos a México por drogas ilegales. Sin embargo, la industria de drogas en México solo emplea a unas 175.000 personas. Eso es solo el 0.3% de la fuerza laboral de México. Si pudieras cerrarla por completo, no sacudiría la economía mexicana. Podrías decir que la baja delincuencia se compensa ampliamente con la inversión extranjera en la manufactura e industria mexicanas. Pero eso requeriría una reforma completa del sistema judicial, una mayor militarización y una mejora masiva en la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Eso es un gran reto. Si hay un momento para que México y Estados Unidos se coordinen, es ahora. La globalización ha debilitado la manufactura estadounidense por décadas.
Pero ahora que China es la principal potencia manufacturera global, los responsables políticos de Estados Unidos están buscando una alternativa. El problema es que la mano de obra estadounidense es muy cara y la tierra tampoco es barata. Eso hace que sea muy difícil levantar una nueva planta de manufactura sin un montón de robots y automatización. Esa es una de las grandes apuestas de Estados Unidos para reemplazar la manufactura china, pero no es la única. Estados Unidos busca trasladar o acercar gran parte de su manufactura a países aliados. 2023 fue la primera vez en 2 décadas que las exportaciones de México a Estados Unidos superaron a las de China. Al asegurar el acceso sin aranceles para productos mexicanos a Estados Unidos, se prevé un marco estable de cooperación económica por décadas. Antes del TMEC, el país pasó décadas en una unión económica bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes de eso, México había estado bajo el paraguas de facto de la protección militar estadounidense gracias al Tratado de Río y la doctrina Monroe. El capital debe estar dispuesto a invertir a largo plazo para impulsar una mayor integración de las economías de América del Norte. Y la proximidad de México a Estados Unidos también se traduce en menores costos de transporte, tiempos de entrega más rápidos y una comunicación más fácil entre los fabricantes y sus clientes. Solo hay otro asunto: la manufactura requiere mucha energía. El sector energético mexicano tiene gran potencial, pero está frenado por mala administración. Aunque México tiene casi 6.000 millones de barriles en reservas probadas de petróleo, pronto será importador neto de energía. ¿Cómo terminó un país con recursos tan vastos en una posición tan precaria? En el corazón de esta historia se encuentra el campo petrolero Cantoral, que alguna vez fue la joya de la corona de la industria petrolera de México. Descubierto en 1976, el campo Cantoral era una maravilla geológica. En su apogeo en 2004 era el segundo campo petrolero más grande del mundo por producción, extrayendo la asombrosa cantidad de 2.1 millones de barriles por día. Este solo campo representaba más de la mitad de toda la producción petrolera de México. Pero los días de gloria de Cantoral no duraron. Para 2019, la producción se había desplomado a solo 158,000 barriles por día, apenas el 7.5% de su máximo, ya que las reservas más fáciles de explotar se agotaron. ¿Qué pasó? La respuesta está en Pemex, la empresa petrolera estatal de México. Durante más de medio siglo, Pemex ha estado plagada de mala administración, corrupción y falta de inversión en nuevas tecnologías y exploración. En lugar de reinvertir las ganancias en mantener y expandir la producción, los gobiernos mexicanos sucesivos han usado a Pemex como una fuente de dinero, desviando sus ingresos para financiar otras áreas del presupuesto. Este enfoque a corto plazo dejó a la empresa con una enorme deuda e incapaz de seguir el ritmo del cambiante panorama energético global. Como resultado, la producción de petróleo crudo mexicano ha estado en constante declive durante más de una década. En 2006, el país producía 3.3 millones de barriles diarios. En 2020, la cifra bajó a 1.7 millones de barriles. La menor producción y la mayor demanda interna de energía han puesto a México en riesgo de inseguridad energética. El país podría depender de fuentes extranjeras para cubrir sus necesidades energéticas. Sin energía estable y suficiente, las ambiciones de México de ser potencia manufacturera global podrían verse seriamente obstaculizadas. La energía es el motor vital de la industria, y un suministro de energía poco confiable o costoso podría ahuyentar las inversiones que México espera atraer. Esto también vuelve al país muy vulnerable a choques de precios y presiones geopolíticas. La ironía es que México podría ser autosuficiente en energía y hasta exportar, pues tiene los recursos. El país posee reservas de petróleo sin explotar, gran potencial de energía renovable y ubicación estratégica para el comercio energético. Si quisieras hacer una reforma integral de la industria energética de México, empezarías por modernizar y quizá privatizar Pemex para mejorar su eficiencia operativa. Impulsa inversión en tecnologías de exploración y producción para aumentar campos actuales y descubrir nuevos. La nueva presidenta Sheinbaum, ex científica del clima, ha publicado artículos sobre la transición de combustibles fósiles y reducción de emisiones. Esto simplemente no parece estar alineado con sus objetivos. Si ella tiene otra solución para el rompecabezas energético de México, la escucharé. Esto es lo que determinará su trayectoria económica en la próxima década.
Si se hace bien, el Producto Interno Bruto de México podría subir de 11,000 a más de 20,000 dólares. Sin un sector energético seguro y eficiente, las ambiciones del país podrían seguir fuera de alcance. Ahora, México seguirá experimentando cierto crecimiento durante la próxima década. Eso lo convertirá en una excepción en un mundo que se desglobaliza. Anteriormente hemos hecho videos sobre cómo eso es algo realmente malo para países como Alemania y Brasil que puedes ver a continuación.